Muy buenos días, hermanos. Good morning. Que Dios los bendiga a todos. God bless you. Esperamos que todos hayan pasado un año nuevo muy contentos I hope you had a great New Year's y que el Señor esté en su casa este año con más frecuencia. and for the Lord to bless you in your homes this year. Vamos a tener una corta meditación, ¿no? We'll have a short meditation sobre la carta de los Romanos. A short meditation of the book of Romans. Esta carta es una de las más importantes que escribió Pablo. This is one of Paul's most important letters he wrote. Pablo escribió a la iglesia que estaba en Roma. Paul wrote to the church that was in Rome, La iglesia de Roma era una iglesia mixta. which was a mixed church. Sus miembros eran judíos Its members were Jews y también gentiles. and Gentiles. Y Pablo no conocía esta iglesia. Paul didn't know this church. Él no la había fundado, He had not founded it, pero sabía que había problemas en esta iglesia. but he knew there were struggles in the church. Y él pensaba hacer un viaje a España And he planned to go make a trip to Spain y de pasada llegar a Roma. and then also go to Rome. Pero antes de pasar, But before stopping to Rome, les envió esta carta. he sent a letter. Esta carta les hacía ver pues el error en que estaban los judíos This letter showed them their error, y los gentiles. the errors of the Jews and the Gentiles. Nosotros debemos de dar gracias a Dios We should be thankful to God por los problemas que había en las iglesias for the problems that there were in these churches. originales. Porque Pablo, al escribir las cartas a cada iglesia, By Paul writing the letters to the churches, las escribía con la intención he wrote them with the intention de solucionar problemas of solving the problems que había en las iglesias. that were in the churches. De manera que cuando nosotros tenemos una iglesia actual, In the way that in our actual churches, también pueden surgir problemas. we can also have problems. Y aquí tenemos ya la solución escrita que Pablo mandó a muchos problemas que se suscitan en las iglesias. But the solution is found written in the letter that Paul wrote to the churches. Como Corintios también, vemos que una carta había mucho problema, ¿verdad? Like in Corinthians also, there were a lot of problems. Y vemos pues cómo Pablo les aconseja And Paul advises them para resolver los problemas. how to resolve the problems. Por si algún problema de cualquiera de índole Whatever type of problem there was, se presenta en nuestras iglesias, which is presented in our churches, aquí tenemos la solución. we have the solution Gracias here. a Dios. Thank God. Entonces pues Pablo sabía Therefore, sí, therefore Paul knew que los judíos that the Jews no querían a los gentiles, didn't like the Gentiles, ni los gentiles a los judíos, nor did the Gentiles y like the estaban Jews. juntos. But they were together. Los gentiles les decían a los judíos, ustedes no tienen derecho de estar aquí, The Gentiles would tell the Jews, you have no right to be here, porque mataron al Señor. for you killed Jesus. Y los judíos les decían a los gentiles, ustedes la promesa no fue para ustedes, And the Jews would say, well, no the tienen por promise qué estar aquí. was not for you, so you shouldn't be here. Quiere decir que ninguno de los dos bandos Which means neither of the groups había entendido had understood la venida del Señor. the coming of the Lord. Y nosotros tampoco en el principio And we didn't either in the beginning. no entendíamos muchas cosas, We didn't realize many things. pero gracias a Dios But thank God que venimos aquí a la iglesia, that we can come to church, y aquí en la iglesia se nos da a entender muchas cosas, and a lot of things are cleared de up. manera de que mientras venga yo más seguido, In a way that the more I come, yo puedo encontrar mucho conocimiento, I can find knowledge sabiduría and wisdom
del cielo, del Señor, ¿verdad? from the servant of God. Entonces, pues, es como en la escuela. It's like in school. En una escuela, mientras más el niño vaya más veces a la escuela, o sea que nunca falte, The more the child goes to school, pues aprende más, the more he will learn sí, que cuando falta. than when he misses out. Cuando no va a una clase, When he misses in a class el niño tiene que presentar una prueba and he has to take a test, y anda preguntando a los que fueron a la clase que él faltó. so he's asking the other students who attended the class. Entonces nosotros, Therefore we, cuando no venimos a la iglesia, when we miss church, ¿cómo se dice? Nos perdemos we lose de una enseñanza out on a muy teaching, importante which is important para nuestras vidas. for our lives. Entonces, pues, aquí estamos para aprender. So that's why we are here Nadie to learn. sabe las cosas exactamente, o quiere decir profundamente, hasta lo máximo. No one knows it all. Nadie ha llegado hasta el fondo completamente de la interpretación de la palabra de Dios, No one knows the complete interpretation of the word, porque es muy profunda. for it's very profound. Si ustedes se han dado cuenta, If you realize, cuando leemos la palabra de Dios, when you read the word le entendemos más o menos and we understand algunas cosas, pero si la volvemos a leer, it, but if you read it aunque again, leamos la misma porción, even though you read the same portion, entendemos más, you understand como it que more. se nos aclara la letra, y It's como clear. que esa parte no me la había brincado, como que no la había visto. And, you learn Pero what you así es la haven't palabra de seen Dios. before. Entre más se oiga, The more you más hear the sabiduría word, nos da. the more wisdom you receive. Por eso, pues los servicios que se hacen en las iglesias, por ejemplo el domingo, That is why the services on Sundays, es de adoración. it is a worship Venimos a service. adorar al Señor, We come porque to el worship Señor God estableció, For he ¿verdad?, established el domingo para la adoración. for worship. Y ustedes saben que el Señor es Dios, y todo Dios, hasta los paganos, demandan adoración. Every god, even the pagan ¿Verdad? gods, demand Todos worship. los dioses. Si usted va con Buda o va con otro, también demanda adoración. Every pagan god Pero demands quien worship. realmente merece adoración But who truly es nuestro Dios. deserves glory Porque Él is es our un God. Dios vivo, For he's the living God, un Dios que nos ama, one who un loves Dios que us, nos rescató, one who rescued us vino para salvarnos. and came to save us. Dio a su Hijo unigénito por cada uno de Gave his nosotros. only son for us. Entonces no hay Dios como el de nosotros. There is no God like Es our un God. Dios incomparable. He's incomparable. Y esta carta a los romanos, And this letter, como todas las cartas que escribía Pablo, like every letter Paul wrote, pues Pablo no las escribía, Pablo las dictaba. Paul would dictate the letter. Y aquí en esta carta, yo escogí esta carta porque aquí dice exactamente quién escribió la carta. And the letter tells exactly who wrote the letter. ¿Quién escribió la carta? Aquí dice muy bien que es un señor, que es un muchacho o señor, yo no sé, que se llamaba Tercio. It is a man who was named Tertius. Y dice Tercio en el versículo 22 del capítulo 16. We find that in chapter 16, verse 22. Por favor. En el capítulo 16, versículo 22, dice, Chapter 16, verse 22. dice, ¿cómo dice? Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Está escribiendo la carta de Pablo y él mete ahí también su saludo, ¿verdad? He's writing the letter of Paul and Ahí he's está. also including his greeting. Ahí nos damos cuenta pues que Pablo tenía un secretario,
We realize Paul had a secretary. Entonces, pues, cuando Pablo se da cuenta que hay dificultades When Paul realizes there's difficulties en la iglesia, in the church, les envía esta carta. he sends this letter. Y el punto culminante, el punto importante de esta carta And the ending point of the letter es la justificación. is justification. Si ustedes ven en el capítulo 5, If you see chapter 5 capítulo 5 de Romanos, of Romans, versículo 1, Romans 5 verse 1, dice justificados, it says justified ¿verdad? Pues por la fe by faith, tenemos paz para con Dios. we have peace with God. ¿Por medio de quién? Through who? De nuestro Señor Through Jesucristo. the Lord ¿verdad? Jesus. Y ese es el punto exacto que Pablo les trató. That is the main point. Para que se dieran cuenta So they would realize que tanto los judíos that como los gentiles necesitábamos ser both justificados. the Jews and the Gentiles had to be Y justified. no podemos ser justificados And si we no es cannot por be la sangre de Jesucristo. Justified if it's not by the blood of ¿Verdad? Christ. Por eso le dice justificados, pues, después de haberles explicado tantas cosas, That is why he dice, says justificados, justified. pues, por la fe tenemos faith. paz. We have peace. Esa paz de que habla Pablo The peace, no es que yo no tenga preocupaciones, no. the peace that he speaks of doesn't mean that I have no worries. Él les está hablando de la paz But he que- speaks of the peace que tenemos con Dios. that we have with Porque God. saben ustedes que antes de tener a Jesucristo, For nosotros, before having Jesus, nosotros éramos enemigos de Dios. we were enemies of God. Pero cuando Dios envió a Jesucristo But when God sent Jesus a morir por nosotros, to die for us, todo aquel que acepta a Jesucristo everyone who viene accepts siendo Christ amigo de Dios, becomes a friend of God hijo de Dios, and son of God. ¿verdad? Entonces, pues, cuando nos envía Dios a Jesucristo, Therefore, when Jesus was sent, es como si nos mandara la bandera parlamentaria. it's like if we were sent the parliamentary flag. Yo creo que todos saben cuál es la bandera parlamentaria, ¿verdad? La bandera blanca. Do you know what the parliamentary Cuando hay flag dos is? bandos White flag. en pleito, When there's two groups in war en combate, and combat, cuando ya uno ya no quiere pelear, when one doesn't want to fight levanta anymore, una bandera blanca they lift y a el white flag. otro ejército se da cuenta que ya no es, ya quiere la paz el otro, Then ¿verdad? the other army realizes they Entonces want el Señor peace. Jesús envió a Therefore, Jesucristo The Lord Jesus sent Christ para hacer las paces con nosotros. to make peace with us. Y a esa paz se refiere Pablo. That's the peace he refers Tenemos to. paz para con Dios We have peace with God por medio de nuestro Señor through our Jesucristo. Lord Jesus. El que no tiene a Cristo The no one who tiene la paz con Dios. does not have Christ does not have peace with Yo God. creo que todos tenemos la paz con Dios en esta mañana. I believe that we all have peace with God. Entonces, pues, qué precioso y qué importante era How que precious los judíos and important it was that the Jews y los gentiles and the Gentiles, entendieran que no por ser judíos it was important for them to understand that not by being Jews o por ser gentiles or by being Gentiles, merecíamos más que el otro. one deserved more than the Nadie other. merece más que el otro. No one deserves more than the other. Dios nos ama a todos por God igual. loves us all equally. Para todos hay oportunidad. For all there is Alguien opportunity. decía en un día de estos, bueno, ¿por qué a Judas le dio Señor la tesorería? Someone once said, why did the Lord give Judas the